Tenemos excelentes noticias para Call of Duty Mobile. Activision finalmente ha respondido y ha dicho cosas positivas. Más fragmentos legendarios y menos fichas repetidas en los contenedores ocultos. En pocas palabras, el AK-117 se va a conseguir más rápido. También estarán regalando un personaje gratis para todos los jugadores. ¿Te gustaría saber qué más estará llegando al juego? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo excelentes noticias para el juego, así como cambios en los contenedores ocultos y recompensas gratis. Antes me gustaría agradecer a los miembros por estar apoyando mis videos, por supuesto también a toda mi comunidad, en verdad se los agradezco y demasiado. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Dicho esto, pasemos a ver cuáles son las buenas noticias. Como sabemos, actualmente existe un bug en el juego en los contenedores ocultos, que cuando abres uno de leyenda te tocan cosas épicas, en este caso fichas de intercambio. En su momento ya analizamos y llegamos a la conclusión de que te toca eso porque en teoría debería darte fragmentos de lo que ya tienes y se convierte en fichas, pero ojo que sigue siendo un bug. Los de Activision no pusieron ninguna descripción que te tocarían fichas cuando ya tenías algún fragmento, pero ojo que los de Activision finalmente han respondido. En sus propias palabras dicen que están trabajando para que en las próximas actualizaciones lleguen más fragmentos y menos fichas de intercambio. En pocas palabras, cuando te toque un cofre de leyenda, será más posible que te toquen fragmentos legendarios a que te toquen fichas de intercambio, más o menos así funcionaría. Cabe destacar que en ningún momento han dicho que se van a eliminar las fichas de las cajas de leyenda, claro que no, seguirán tocando si tienes algo repetido, pero en teoría tocarán más fragmentos que fichas y eso es una excelente noticia para todos. Actualmente de 10 cajas de leyenda te tocan en 9 puras fichas y en la última te tocan fragmentos de la nueva legendaria, que en el caso sería la CR. La verdad no creo que cuando lo cambien vaya a tocar 9 de fragmento y 1 de fichas en las 10 cajas de leyenda, no creo que sea tan así el cambio, pero 5 y 5 puede ser. No dijeron para cuándo, lo más seguro sea para la próxima temporada, así que efectivamente podremos conseguir las armas mucho más rápido. Si tienes cajas, no las abras hasta nuevo aviso. El personaje que estás viendo en pantalla es el personaje de Dust que regalaron en la temporada de aniversario del año anterior. Tal parece que este personaje fue elegido por Activision en un concurso que realizaron en la versión china, donde los jugadores diseñaban su propia skin. El personaje de Dust fue la que ganó y fue el que llegó gratis para todos, pues este año también se ha realizado un concurso en la versión china. Ya sabemos cuáles son los prototipos de los personajes y diseños ganadores, así que te los voy a mostrar y los vas a apreciar a detalle. En total son 4 diseños, pero aún no sabemos cuál llegaría gratis. Diseño número 1, una skin bastante sencilla, no trae tanto detalle. Por la parte de arriba una sudadera con el logo de Call of Duty, creo que también tiene guantes, una mascarilla y ya está. El diseño número 2 se ve un poco más realizado, trae una chaqueta gris por fuera, rojo por dentro, un pantalón dentro de las botas de charol, trae hebillas de metal, una mascarilla, audífonos y lentes. El diseño número 3 me gusta demasiado, parece un prototipo de Apex Legends ya que es un poco más futurista. Este personaje definitivamente está muy guapo, me gustaría que sea esta la que llegue, sin embargo la que pinta para que vaya a llegar más posibilidad es esta. Aparentemente la skin número 4 se ve muy sencilla, pero no me vas a negar que esta parece un personaje de ruleta. Obviamente el evento está en chino, tampoco es que sea muy correcta la traducción, pero más o menos serían los personajes que podrían estar llegando para la temporada de aniversario. Vuelvo a insistir, uno de los 4 personajes llegará gratis a la versión global como recompensa de aniversario, pero no sabemos cuál de los 4, aunque la última número 4 pinta para más. En este caso me gustaría saber cuál es tu opinión, cuál skin te gustaría que llegue a la versión global de forma gratis, la skin número 1, la número 2, la número 3 o 4. Sinceramente yo preferiría que llegue la skin número 4 porque me gusta más, como dije parece una skin de ruleta, no parece que sea una skin gratis. Además los filtradores dicen que la skin número 4 es la que llegará, pero como sabemos todo está sujeto a cambios. Yo creo que cualquiera de los 4 personajes que llegue estaría perfecto, ya que los 4 se ven muy bien. Antes de continuar con las noticias les quiero mostrar un clip y ustedes me digan qué opinan de ello, está bastante épico.
Vean este clip y díganme qué opinan de esto. Mi enemigo está en la parte de arriba, me subo, le disparo, le impacto por ahí 10 balas y adivinen qué, pues sí, me acaba de reventar. Fueron 10 balas, el equivalente a 300 de daño, y me sorprendió bastante que mi enemigo no reventó, solo se volteó y me mandó pa' lobby. ¿Saben qué es lo peor de esto? Que si yo le hubiera dado con escopeta no lo hubiera reventado de una, porque ya me ha pasado. Creo que esto es el equivalente a dar un snipazo al pecho multijugador y no reventar, y que te den un cuchillazo y te revienten. Cabe destacar que mis MS cuando disparé estaban buenos, estaban en 99. Esta imagen que estás viendo es una filtración súper importante, son dos personajes de leyenda en una sola ruleta, así es. Aunque esto parezca imposible, déjame decirte que no es imposible. Se ha filtrado esta imagen y efectivamente los dos personajes llegarían juntos. El personaje legendario de Dame junto con el personaje legendario de Foxtrot serían básicamente los primeros en llegar en una sola ruleta y juntas. Según filtraciones, esta doble ruleta de dos personajes legendarios llegaría básicamente en esta temporada, pero ojo, sigue siendo filtración. Lo que no sabemos es si llegarán con sus armas legendarias o solamente serán los personajes, porque ojo, si llega con las legendarias serían 4 legendarias. Evidentemente se convertiría en la mejor ruleta para girar unos cuantos giros, ya que al ser más recompensas de leyenda, la posibilidad que te salga alguna será mucho mayor. Lo que también va a ser mayor claramente será el precio, ya que las ruletas con doble legendaria cuestan un poco más que las normales, esta no sería la excepción. Obviamente no sabemos cuál será el precio a ciencia cierta, pero se espera que cueste lo de un personaje mítico, es decir 13.000 COD Points. Evidentemente ese precio merecería completamente la pena, ya que son dos personajes de leyenda, cada uno a 6.500 COD Points, eso es un precio muy reducido. Pero como dije antes, nada está cierto, puede ser que cueste un poco más o que salga de diferente manera. La única mala noticia de este video puede ser que no sea tan mala, así es, los de Activision ya confirmaron que la MG42 no estará de regreso. Como sabemos, hace algún tiempo se había filtrado que la MG42 mítica estaría de regreso, pero como dije antes, Activision ya confirmó que de momento no estará llegando. Como dije, con esta mala noticia no es que el juego se vaya a morir, pero quería comentarlo porque sé que mucha gente estaba esperando esta arma mítica. Los que lo estaban esperando, pues ni modo, les va a tocar esperar un poco más hasta tener nueva información. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y cuál ha sido tu mejor parte. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, llegué hasta el final de las noticias, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.